Adorado y exaltado seas tú, Jesús. Exaltamos tu nombre. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Pero mientras que usted lo busca, usted puede adorar a Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Le damos gracias primeramente a Dios por el privilegio que nos da de predicar su palabra una vez más. ¿Verdad que este es un privilegio y una gran responsabilidad que tenemos de predicar la palabra del Señor? Amén. ¿Verdad? El sábado pasado estuvimos en una iglesia, ¿verdad? Aquí cerquita predicando la palabra del Señor, y hoy estamos aquí en la casa. Amén. Adoramos y exaltamos su nombre. Y dígale al que tiene a la par de usted: resiste un poquito más. Vamos, dígale: resiste un poquito más. Un poquito más. Ya casi nos vamos. Ya casi, un poquitito más. Un poquitito más. Resiste un poquito más. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, en su versículo del 8 al 10, ¿verdad? Yo traía otro mensaje concerniente al mismo Segunda de Corintios capítulo 4, con otro tema, con otro versículo, ¿verdad? Pero desde que llegamos aquí a la iglesia, el Señor empezó a hablar y me cambió el mensaje, ¿verdad? A algo que yo no tenía planeado hablar, pero vamos a confiar que el Señor va a hablar. Puede que yo haya tenido otro pensamiento, pero Él quería que esta noche se hablara de otra cosa. Amén. Y durante el servicio, ¿verdad? Desde que la pastora Elizabeth empezó la oración, ¿verdad? Dios lo empezó a confirmar. El hermano Kennedy leyó, ¿verdad? En Jeremías 15, y el hermano Alexis lo terminó de confirmar, ¿verdad? Con la alabanza. Amén. La gloria siempre va a ser de Él. No importa lo que estemos pasando, la gloria siempre va a ser de Él. No importa de qué manera Él nos use, la gloria siempre va a ser de aquel que dio su vida en un madero por usted y por mí. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Todos lo tenemos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Amén. Todos lo tenemos. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ayúdeme a orar y que sea el Señor hablando. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por una oportunidad más de estar en tu casa. Gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque sin ti, ¿qué fuéramos, Señor? Si tú no nos hubieras rescatado, ¿dónde estuviéramos esta noche? Señor, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviera nuestra alma ahora, Espíritu de Dios? Por todo eso te damos gracias, Señor. Hemos llegado a tu casa, Espíritu Santo, y lo único que yo te pedí todo el día era sentir tu presencia, y la hemos sentido desde que empezó el servicio. Lo único que yo te pedía hasta este día era sentir tu presencia, no que tú me usaras, no, sentir tu presencia, sentir tus caricias, Espíritu Santo, y las hemos sentido tu presencia. Tal vez no seamos una multitud, pero tenemos un corazón dispuesto, y la Biblia dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado delante de ti. Y hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia, que tu gracia siga sobre nosotros, que tu amor siga sobre nosotros. Espíritu Santo, mira cada hermano que ha llegado a este lugar, mira cada vida que ha llegado a este lugar. Yo no conozco la situación, pero tú sí la conoces. Por eso tú quieres que resistamos un poquito más. Por eso tú quieres que aguantemos un poquito más. Porque la gloria ya viene. Las tribulaciones van a pasar. Todo puede pasar, pero tu palabra va a permanecer. Y tu palabra dice que la gloria venidera será mayor que la primera. Y eso lo vamos a creer, Señor, porque tu palabra lo dice. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú aquí con nosotros. Que todo, Señor, se alinee
a tu presencia, que todo se alinee a tus pensamientos, Espíritu de Dios. Si hay algo, Señor, que no nos deje adorar, Señor, tú toma el control, Espíritu Santo. Toda enviación del enemigo, toda distracción, Espíritu Santo, cae por tierra, Señor, y pierde fuerza, Señor. Todo demonio que ha querido, Señor, angustiar a tu pueblo, Espíritu Santo, va a tener que reconocer que existe un Dios todavía que no nos ha dejado solos. Existe un Dios que todavía su mano está sobre nosotros. Como decía la alabanza, nosotros podemos ver una pequeña mano. Nosotros podemos ver una pequeña nube como el tamaño de una mano. Con eso es más que suficiente para que tu presencia sea derramada en este lugar. Con eso es más que suficiente para que nosotros podamos seguir caminando, Espíritu de Dios. Por todo eso te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos dicen: puede tomar asiento. ¿Verdad? Como le decía, estamos bajo el tema: resiste un poco más. Amén. Resiste un poco más. Vamos a resistir un poquito más. ¿Verdad? Muchas veces, como seres humanos, pasamos tantas cosas que muchas veces no queremos seguir resistiendo. Muchas veces queremos dejar tirado todo atrás. Y, ¿verdad? Gracias, varón. Mientras que el pastor Andy, ¿verdad? Me comunicaba, a mí me tocaba predicar el jueves y no hoy, ¿verdad? Pero ellos van a acompañar a la pastora Carranza, a los pastores Carranza, al pastor Jesús y a la pastora, ¿verdad? Mariela, allá en su aniversario, ¿verdad? Estuvieron aquí con nosotros y ellos fueron para allá. Pero yo le decía al Señor: ¿qué tú quieres que yo predique? ¿Qué tú quieres que yo hable a tu pueblo? ¿Verdad? Porque muchas veces recibimos corrección de parte de Dios, y esto no está malo, está bien. Porque muchas veces necesitamos volver al camino. Muchas veces andamos al lado del camino y no sobre el camino. No es lo mismo yo caminar al lado del camino que yo caminar sobre el camino. Porque la Biblia dice que Él dijo: yo soy la verdad y el camino, la verdad y la vida. O sea que si yo camino sobre el camino, voy a estar sobre la verdad y voy a tener vida eterna. Y yo le decía al Señor: ¿qué tú quieres que yo hable? Y verdad, y todo el día yo hablando con el Señor me llevó a 2 de Corintios capítulo 4, ¿verdad? Pero como yo les decía al principio, yo traía otro. El tema era por gracia y misericordia. Porque empezando el versículo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. O sea que lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia. No porque yo sea bueno, yo estoy aquí parado. Entonces yo traía otro tema, pero mientras que llegamos aquí, oramos, ¿verdad? Y la pastora estaba orando, el Señor me dijo: hay gente que tiene que resistir un poquito más. Hay gente que tiene que resistir un poquito más. Y por eso me impresionaba la oración de la pastora, que decía: yo muchas veces ya me sentía sola, ya me sentía que no podía más, pero Dios llegó a tiempo. Y el tiempo que ella pasó aquí, yo pude ver que cuando pasamos tiempo con Dios a sola, Él tiene un encuentro verdadero con nosotros. No está malo que oremos como iglesia, pero cuando yo dispongo de mi tiempo y dejo que el Espíritu Santo haga como quiera, yo solo, porque entre montón cualquiera. Por eso las iglesias que van a permanecer son las que hasta el final van a estar de pie. Las que van a permanecer son aquellas que digan: no importa quién se vaya y quién se quede, yo voy a seguir adorando a Dios porque ese Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, cuando vemos el capítulo 4, ¿verdad?, de lo que Pablo nos está hablando, Pablo era alguien que sabía que era resistir. Pablo sabía lo que era la gracia y la misericordia de Dios, porque antes de ser Pablo era Saulo. Puede que antes de que usted sea lo que es ahora, era alguien diferente. Por lo menos yo era alguien que le gustaba la calle, alguien que no le gustaba, ¿verdad?, volver a saber de las cosas de Dios. Y hoy estoy aquí parado en un altar por gracia y misericordia de Él. Porque alguien resistió un poquito más para verme aquí parado.
Entonces, cuando Pablo está hablando en el capítulo 4, y si después usted puede ver en el capítulo 4 de Corintios, capítulo 1, él empieza diciendo que nos tiene que hallar como siervos fieles delante de Dios. Y en el capítulo 4 él está diciendo, este ministerio que me dieron a mí es por gracia y misericordia, no porque yo sea bueno. Entonces, Pablo sabía que era resistir un poquito más. Y usted dirá, hermano, ¿cómo usted sabe eso? Pablo y Silas. Dice que ellos venían y una mujer siempre los halagaba. Siempre, ahí vienen los hijos de Dios, ahí vienen los hombres de Dios. Por eso muchas veces nos tenemos que cuidar de quien nos halaga mucho. Sí, porque el diablo no se va a presentar como todo mundo lo pita, con cachos, cola. No. Él se va a presentar como ángel de luz, como algo que nos llame la atención. Él se va a presentar como un personaje que nos cautive. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? Usted sabe que yo muchas veces he ayudado gente y cuando yo necesito nadie me ayuda. Sí, yo he apoyado gente y cuando yo necesito que me apoyen, no me apoyan. Sí. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros cuando más queremos ayudar y cuando nosotros necesitamos el respaldo, nadie nos respalda como nosotros lo hacemos. Entonces, él me decía, es que tú lo haces por lo que tú tienes por dentro. La gente no lo hace porque no lo siente. No es lo mismo yo hacer cosas por obligación que hacerlas porque a mí me nacen. Hay gente que hace las cosas para que los halaguen. Por eso la Biblia dice, esto no es por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria le pertenece a aquel que vive para siempre. Entonces, lo que me impacta más es que Pablo y Silas eran dos hombres de Dios, eran gente, ¿verdad?, que le servían al Señor. Aunque Pablo antes había perseguido a los cristianos, ahora él lo perseguía. Antes Pablo hacía sufrir a los cristianos, ahora le toca a él sufrir. Por eso a nosotros muchas veces antes nos iba bien, pero desde que llegamos a la iglesia nos está empezando a ir mal. Sí, porque es que Dios tiene que sacar todo lo que no sirve. Dios tiene que empezar a drenar. Por eso muchas veces creemos que muchas veces retrocedemos y no. Yo le voy a decir a usted, estamos a un mes prácticamente de que se termine el año. Yo no sé cómo usted estaba en enero y cómo está hoy aquí, pero cuando yo estaba en enero yo tenía mucho miedo de pararme aquí. Muchas veces yo no sabía ni qué hablar, pero ahora yo me veo y ahora yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo en mí. Aunque la gente no vea, yo lo estoy viendo. Aunque la gente no crea, yo lo estoy creyendo. Aunque la gente diga que no se va a poder, yo sí creo que sí se va a poder, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces lo que me impacta más es que ellos, por hacer un bien, le dan un castigo. Sacan un espíritu de una mujer de adivinación y lo que hacen es castigarlo. Y los meten, no simplemente en una cárcel, sino que los amarran, sino que les dan una golpiza. Pero lo que más me impacta es la resistencia de Pablo y Silas. Ahora por eso yo entiendo cuando Jesús dijo que los iba a mandar de dos en dos. Puede que Pablo solito, después de la golpiza, después de estar amarrado, no le hubieran dado ganas ni siquiera abrir la boca. O puede que Silas solo, después de la golpiza, y puede que a Silas le daba miedo a la oscuridad. Y en lo más oscuro, él lo que iba a tener era miedo. Él lo que iba a estar es angustiado. Él lo que se iba a sentir era desamparado. Pero como eran dos, puede que a Silas le daba miedo a la oscuridad, pero a Pablo no. Y le dijo, espérate, está oscuro, pero yo estoy contigo. Y le agarró la mano. Puede que a Pablo tal vez a Pablo lo golpearon más que a Silas, pero Silas le decía, tranquilo, que yo voy a estar aquí contigo. Tranquilo, que yo voy a estar aquí contigo. Por eso el Espíritu Santo resiste un poquito más. Resiste un poquito más. Puede que Pablo, ¿verdad?, era bueno para cantar y Silas no.
Puede que Pablo, ¿verdad? Puede que Silas era bueno para tocar los instrumentos porque estaban amarrados. Pero Pablo era bueno para cantar. Y lo que me impacta es que mientras que ellos fueron golpeados, no abrieron su boca. Porque en el capítulo 10 dice que la muerte de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Y qué dice Isaías 53? Que como oveja fue al matadero y no abrió su boca, sino que siguió viendo que las tribulaciones, que aunque se vio solo, no se angustió, que aunque él en la cruz del Calvario, él dijo, ¿por qué tú me has desamparado? Como quiera, él siguió haciendo la voluntad de Dios. Pablo y Silas estaban en un lugar que si uno de nosotros estuviéramos reclamándole a Dios qué hacemos nosotros metidos ahí adentro. Sí, y digo estuviéramos porque yo me incluyo. Padre, pues si yo estoy haciendo bien, mira dónde yo estoy ahora, golpeado, amarrado y en oscura y sobre todo desnudo. Si yo hubiera sabido que yo iba a terminar aquí, la dejo con ese mismo espíritu. Eso era lo que nosotros decimos. O puede que en un momento hemos dicho en nuestra vida, mira, tanto que yo ayudé y al final yo me quedo solo. Tanto que yo hice y al final siempre yo soy el malo. Tanto que yo quise ayudarlo y al final siempre yo tengo la culpa. Y podemos seguir. Pero lo más importante es que nosotros hicimos el bien. Lo más importante es que yo estoy representando a Cristo. Lo más importante es que yo sigo caminando como caminó Jesús. Entonces, ¿verdad? Empieza diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos este ministerio según la gracia y la misericordia de Dios. Y no desmayamos. Termina diciendo el versículo 1. Antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, lo que Pablo y Silas estaban haciendo era renunciando a todo, y como quiera yo te voy a hacer salvo. Yo no voy a seguir dejando que tú sigas con ese mismo espíritu, aunque tú le das ganancia a la gente aquella. Cuando tú estés mal, allá no te van a buscar a otro. Pero como yo estoy haciendo la verdad, y como yo no estoy haciendo lo vergonzoso, yo no estoy haciendo lo oculto. Entonces la gente aquella estaba haciendo lo oculto, más yo no. Y como quiera, le sacaron el espíritu. Pero Pablo reconocía que era por gracia y misericordia. Pablo y Silas reconocían que era por gracia y misericordia. Por eso fue que le sacaron el espíritu. Es más, yo creo, la Biblia no lo dice, pero ellos ya sabían que si ellos le sacaban el espíritu, iba a haber consecuencias. Por eso, cuando Jesús manda a los discípulos a orar, cuando se lleva a los tres aparte, en el día del Getsemaní, antes de él ser arrestado, él dice, oren para que no sean tentados. Va, cuando regresa, los encuentra durmiendo, le dice, no han ni siquiera podido velar una hora conmigo. Oren para que no sean tentados. ¿Sabe por qué yo entendí que Jesús les dijo para que no sean tentados? Más se lo estaba diciendo era Pedro. ¿Te quieres saber por qué? Porque cuando bajan y llegan los soldados a arrestarlo, ¿quién es el primero que salta? Pedro. A sacar la espada. ¿Qué hace? Y le corta la oreja. Lo que no pudo hacer con la rodilla, lo quería hacer con la mano y con la boca. Por eso muchas veces usted ve a la gente que llena Facebook de tantas cosas, porque no puede pelear con esta. Por eso hay mucha gente que se descarga en Facebook porque no tiene para pelear con esto. Y no es que usted no use las redes sociales. Las redes sociales son bien buenas para usar, pero para bendición.
No para usted hablar de la gente, no para usted hablar mal de los pastores, no para usted hablar mal, no, para edificación. Si el enemigo está usando eso para acabar con la juventud, para acabar con los seres humanos, ¿por qué no nosotros usamos eso en contra de eso? Para nosotros ser de edificación, para ser nosotros de bendición, para ser nosotros de algo bueno de parte de Dios. Entonces hay gente que le cuenta todo a Facebook menos a Dios. Entonces todo West Palm Beach sabe los problemas que tiene menos Dios. Entonces todos los problemas los sabe todo el mundo menos Dios. Entonces yo entendí que Jesús le estaba diciendo a Pedro: ora, ora, para que cuando bajemos, tú estés en el espíritu y no en la carne. Pedro estaba en la carne. Y usted era hermano, porque usted dice que Pedro estaba en la carne. Porque si él hubiera estado en el espíritu, hubiera entendido que el arresto era parte del propósito. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando vienen tribulaciones, son parte del propósito. ¿Sabe que yo entendí en estos últimos meses? Y por eso ahora yo puedo predicar de esto, porque si yo no hubiera vivido esto y yo no hubiera salido de eso, yo no puedo predicar. Porque no es lo mismo yo hablar de algo que dice la Biblia a yo predicar algo que yo he pasado. Por eso Pablo, no hay nadie mejor que Pablo para decir que que aguantemos un poquito más. Porque Pablo sufrió cárceles, Pablo sufrió muchas cosas. Entonces, cuando vemos todo esto, dice que Pablo y Silas fueron arrestados, fueron llevados a un calabozo. Es el 8. Fueron llevados a un calabozo, y no simplemente cualquier calabozo, al más oscuro, allá al fondo. Pero sabe qué es lo, después de escuchar a mucha gente predicar, después de yo leer muchas veces esta historia, sabe que yo encontré un secreto, que cuando usted va a un lugar y a usted lo meten muy profundo, el eco que sale es muy fuerte. Usted entra en una cueva y usted entre más profundo se meta, usted grita y se va escuchando el ruido así para afuera. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que entre más usted se mete hacia adentro, más fuerte es el eco que sale para atrás. Entonces yo entendí que a Pablo y a Silas era propósito de Dios que lo metieran hasta lo más fondo. ¿Por qué? Cuando ellos empezaron a adorar, el eco era tan fuerte que llegaba hasta las afueras. El eco era tan fuerte que hicieron que las cadenas se rompieran. El eco era tan fuerte de la adoración que las cárceles se abrieron. Por resistir un poquito más. Entonces vemos y entendemos que Pablo, lo que está escribiendo en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, cuando él está hablando a la iglesia de Corintios, es diciéndole: yo ya pasé por eso se lo estoy diciendo. Yo ya sé lo que es vivir bajo tribulación. Yo ya sé lo que es vivir cuando cuando a uno lo dejan solo. Pero lo que más me llama la atención de Pablo es que, como quiera, él seguía haciendo la voluntad de Dios. Aunque, como dice en el capítulo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. A mí me puede atribular la situación que está pasando ahora. A mí me puede atribular los problemas. A mí me puede atribular que yo me quede sin trabajo una semana. Pero yo no me voy a sentir angustiado, porque la Biblia dice que aunque yo ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Sigue diciendo: mas en apuros, mas no desesperado. Usted no se ha dado cuenta que el mayor error del ser humano es cuando nosotros nos desesperamos. ¿Quién no se desespera en esta vida? Es que Dios me dijo y ya me desesperé. 4 años lo llevo esperando y no llega. Es que puede que si llegue, eso haga que usted se pierda. Eso haga que esa bendición que usted tanto está anhelando, puede que haga que usted se pierda. Entonces Pablo entendió que él estaba atribulado, pero no estaba angustiado. Pablo estaba en apuro. ¿Por qué? Porque estaban encarcelados, estaban amarrados, estaban en oscuras y estaban desnudos. Pero no se desesperaron. Ustedes se imaginan a Pablo y a Silas desesperados allá. Cuando la desesperación llega a un cuerpo,
no puede pensar. Cuando la desesperación llega a un cuerpo, no puede abrir su boca. Y lo que me llama la atención es que si usted estudia la cultura judía, ¿verdad? Y esto me lo dio Dios sin yo estudiarlo. Después yo investigué y era cierto. Cuando usted estudia la cultura judía, para usted poder orar, usted tiene que estar en el lugar correcto. Para usted poder orar, usted tiene que tener la vestidura correcta. Para usted poder orar, usted tiene que tener la posición correcta. Para usted dirigirse a Dios. Pues Pablo estaba en el lugar incorrecto, atado, sin ropa y a oscuras. Hay un canto que dice: Dios no rechaza oración. Oración es... ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que yo entendí que Pablo y Silas resistieron. Y usted dirá, hermano, es que para usted es bien fácil decir que resistamos, que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que más fuerte de lo que pasó Jesús, ni siquiera lo que pasó Pablo. Que Pablo anduvo de cárcel en cárcel, que a Pedro lo metieron en aceite hirviendo. Nada de eso se compara con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, sigue, ¿verdad? Conocemos la historia, que las cárceles se abrieron, que las cadenas fueron rotas y que el propósito por el cual Pablo y Silas entraron a la cárcel no fue simplemente porque le sacaron el espíritu a la mujer, era porque había una familia que se tenía que salvar. Sabe que yo entendí en el 2019, no simplemente a mí me agarraron y me metieron a la cárcel 60 días, no simplemente porque Dios quería tratar conmigo, es que había un muchacho cubano que necesitaba ayuda y él me llevó allá para yo poderlo sacar y él estar hoy aquí en Estados Unidos. Yo entendí que muchas veces las cárceles son no para nosotros sufrir, es para sacar a alguien de las cárceles. Que aunque en este momento él no le sirve a Dios, yo como cada vez que yo hablo con él le digo, acuérdate que si tú estás en este país porque Dios quiso, no porque tú seas bueno. Que no se te olvide que si tú estás en este país es porque Dios te quiso en este país. Porque ellos vinieron en una lancha que no sabían ni para dónde iban, no sabían ni manejarla, no sabían ni cómo echar combustible, estaban perdidos. Llegaron a un lugar y tocaron tierra y era un lugar donde era un centro del Army. Los agarraron. Él llevaba 4 meses preso en ese lugar esperando deportación. Cuando yo llegué, él dormía a la par mía, arriba. Yo dormía en la parte de arriba de la cama. Y empezamos a hablar y empezamos a convivir. Y él me dijo, no, yo estoy esperando que me deporten para Cuba. Él me mostró la foto. En migración le dan una pulsera y a usted lo escanean como producto. Sí, porque los americanos piensan que nosotros los latinos somos un producto, que ellos pueden sacarnos lo que ellos quieran. Lo que no saben es que ya viene, ya por ahí aparece el que va a hacer justicia. Ya por ahí aparece el que va a hacer justicia. Y, ¿verdad? Y él me mostró la foto y yo creo que Joel, no, es más, Alex estaba más gordo que él. Yo creo que era el grosor de mi pierna. En la foto que estaba, a comparación del hombre que yo estaba viendo, el que yo estaba viendo en la foto cuando él llegó, ese hombre se podía escapar y no sabían que era el que llevaba, el que estaba en la pulsera, porque era irreconocible. Y él me contó la historia y yo le decía, no, a mí me enseñaron desde chiquito, mi mamá me enseñó que si yo tenía un pan y si alguien que estaba conmigo no tenía, yo lo partiera en 2. Y si éramos 3, lo partiéramos en 3. Y si éramos 4, lo partiéramos en 4. Eso fue lo que a mí mi mamá me enseñó. Y cuando estábamos ahí adentro, le dije, mira, yo estando adentro, si yo salgo primero, yo te ayudo. Primero, yo no tenía el suficiente dinero para pagar mi fianza, para yo pagar otra. 1, ¿verdad? Pero yo había tenido un encuentro con Dios en la cárcel, porque yo estuve 25 días en la cárcel de condado y 35 en migración.
Y en los 25 Dios trató conmigo de una manera que yo leí el Nuevo Testamento 2 veces. Y el Nuevo Testamento que llevaron era el único que había en español y estaba nuevo. O sea que era para mí. Por eso les digo que muchas veces Dios nos mete en la cárcel porque tiene un propósito, ¿verdad? Y yo me acuerdo una noche que yo le dije, mira, ahí, yo le dije, mira, yo reconozco. Me acuerdo que me arrodillé y literalmente yo sentí como alguien me echó la mano en el hombro y me abrazó. Y yo abrí los ojos y no había nadie, pero yo sentí de nuevo al Espíritu Santo después de casi 9 años. Yo llego a migración y lo conozco a él y empezamos a hablar, ¿verdad? Yo tengo una corte y mi abogado no llega y se pierde mi corte. Mi corte era el lunes y la de él le tocaba el viernes. Yo le dije, mira, si a mí me dan fianza el lunes, yo salgo el martes. Me da tiempo todavía de yo ponerte un abogado para la corte del viernes. Pero mi abogado no llegó y se perdió mi corte. Y a mí me dieron corte la siguiente semana, pero el día martes. Y yo me acuerdo que nosotros fuimos a la hora del recreo en migración y nosotros lo vimos que venía caminando ya el de regreso de la corte, y eso era imposible porque a usted lo llevan a la hora del almuerzo, lo sacan a las 5 de la mañana y lo regresan casi a la hora del almuerzo. Y yo miraba que él venía contento hablando con el guardia que lo traía. Y yo le dije a un muchacho hondureño, le dije, mira, ahí viene Cuba. Pero él venía contento. Y él me gritó desde afuera, él me decía Guatemala. Decía, Guatemala nos vamos, Guatemala nos vamos. Yo dije, ¿y este qué? ¿Será que le dieron fianza? Pero todos los muchachos que habían venido con él, todos le habían dado fianza de 8,000, 10,000. A una muchacha le dieron $25,000 de fianza. Él entró, me abrazó. Y en ese momento se terminó la hora del recreo y nos fuimos para el cuarto. Y cuando llegamos allá yo le pregunté, le digo, ¿qué pasó? Y me dieron fianza. Y le dije, ¿cuánto te dieron? 1,500. Y yo le dije, ¿viste que yo te dije que Dios te quiere en este país? Porque el día antes yo le había dicho, tú no sabes lo que vaya a pasar, puede que Dios, ¿verdad?, esté tratando contigo y tú no quieras entender. Y él me dijo, y él me platicó todo. Dice que el juez y el fiscal se pusieron de acuerdo para darle fianza. Lo que Dios hace. Muchos, ¿verdad?, puede que no tengamos un estatus legalmente, aunque tengamos licencia y tengamos un permiso de trabajo. Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. Y si yo lo vi ahí, yo lo creo que en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, nos puede aparecer que somos ciudadanos de este lugar. Aunque yo prefiero ser ciudadano del cielo, ¿verdad? Yo voy a mi corte, a mí me dan fianza, yo pago la fianza, yo salgo. Yo salí un miércoles y el viernes lo saqué, aunque me quedé sin dinero. Con mi esposa estuvimos como hasta las 9 de la noche buscando un fiancista. Y el jueves, el viernes pagaron la fianza y lo entregaron, él salió. Pero yo me acuerdo que yo le dije a él, acuérdate que fue por la misericordia de Dios. No te olvides ni de tu papá, no te olvides ni de tu mamá, no te olvides ni de tu familia en Cuba. Porque puede que yo no sepa la situación en Cuba, pero tú sí sabes la situación en la cual tú estabas en Cuba y por cual tú emigraste a este país. Porque sabe que yo he entendido en este camino que muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó a nosotros, de dónde Dios nos rescató a nosotros. Y cuando Él ya nos empieza a sonar un poquito, se nos suben. Y como ya usamos corbata y saco. Sí, hay un predicador en Facebook que me salió y me dijo, como ya usamos pañuelo, ya nos creemos que ya somos mucho más grandes que la otra gente. Y no, nosotros somos igual, todos somos iguales. Por eso Pablo dijo, esto es por gracia y misericordia. Esto es porque a Él le plació darnos lo que nos ha dado. Y usted dirá, ¿por qué dice todo eso, hermano? Porque al final, porque yo entiendo que Pablo reconoció que era Dios. Porque si nosotros vamos ahí mismo, en el capítulo 7, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea, para que el poder
sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos el barro y Él depositó dentro de nosotros todo su poder y toda su excelencia, para que nosotros entendamos. Por eso en otra traducción de la Biblia dice que somos vasos frágiles. O sea, que nosotros somos frágiles, pero con un poder de Dios enorme dentro. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia donde María rompe el perfume delante de los pies de Jesús. Cualquiera que hubiera visto, no, gloria a Dios, si es Jesús. Pero hubo gente que dijo, ay, pero si con eso hubiéramos hecho obras de caridad, si con eso hubiéramos dado comida, porque hay muchos cristianos que cuando Dios quiere romper a alguien, en vez de alegrarse porque lo está rompiendo para hacerlo nuevo, empiezan las críticas. Entonces yo tengo que entender que yo soy un vaso de barro. Por lo menos en mi país, mi abuela decía que los frijoles salían mejor en olla de barro que en olla de presión. Por lo menos en mi país dicen que no es lo mismo tomar café en una taza de barro que tomar en una taza de porcelana. O sea, lo que nos está dando a entender Pablo es: puede que ustedes crean que ustedes no valen mucho, puede que ustedes crean que nosotros no valemos, pero como ya hubo un precio y fue a precio de sangre, no a cualquier precio, ya yo recobré valor, ya yo sé quién yo soy en Dios, ya yo sé que su poder está sobre mí, pero yo reconociendo que yo soy vaso frágil. Ahora mismo traemos un perfume aquí que aunque cuando espraya se siente el olor, pero para que se sienta su esencia hay que romperlo. Por eso muchas veces Dios nos tiene que romper a nosotros para que la esencia de Él que está dentro de nosotros empiece a salir. Para eso yo le pido a Él que me rompa todas las veces que Él quiera, si es posible, pero que la esencia salga, que el poder de Él salga, que no se quede en mí. Por eso mucha gente dice, yo no me junto con aquel porque me contamino. ¿Cuántas veces se contaminó Jesús? La pastora leyó en Mateo 10 que dice, ¿verdad?, que vayamos y busquemos a los que están perdidos. Pablo a mí me dice que los únicos que no son salvos, porque lo dice aquí, pero si en nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice que vayamos allá afuera, pero es ¿para qué? Para el que crea, no para el que no crea. Entonces, ¿por qué? Cuando se refiere al Dios de este siglo, está hablando, ¿no?, del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice que todos aquellos que reconozcan van a ver la luz de Cristo. Por eso en una de las parábolas de la Biblia dice, ¿quién pone una luz debajo? Yo le puedo decir un recipiente, un caso, yo no sé cómo le digan en Honduras, cómo le digan en Cuba, que no resplandezca. Dice que nosotros como iglesia somos como aquella casa que está en las alturas que todo mundo puede ver. Dice que nosotros somos como ese candelero que alumbra a todo el mundo, pero reconociendo que yo soy vaso frágil. Por eso nosotros tenemos que seguir siendo vaso frágil. Cuando la presencia de Dios llegue, yo estar frágil para que Él me fortalezca. Por eso tenemos que resistir un poquito más. Por eso Pablo, él está diciendo en todo este versículo 4, van a haber tribulaciones, van a haber problemas, van a haber angustia, van a haber de todo, pero no se angustien, porque ustedes no están solos. Está el cuerpo de Jesús reflejado en ustedes, que camina con ustedes. Y usted dirá, hermano, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué Pablo y Silas aguantaron todo lo que pasaron? Porque en el versículo 17 y 18 dice, y es uno de los que más me gustan a mí, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, lo que Pablo y Silas estaban pasando era una leve tribulación. Lo que nosotros estamos pasando puede que sea una leve tribulación, puede que sea un leve problema, pero no nos hemos dado cuenta que después de eso viene una gloria eterna. No nos hemos dado cuenta que todavía nos falta vivir la gloria. No importa los problemas, no importan las tribulaciones, no importa quién se levante, no importa lo que haga el enemigo en contra de nosotros. Tenemos que reconocer que hay una gloria que viene, que es eterna. Y por eso me impacta que yo lo único que le pedí al Señor era yo sentir su presencia. Yo no le dije, no me uses si tú no quieres, no predico si tú no quieres, pero yo quiero sentir tu presencia. ¿Verdad? Mi esposa no lo sabe, pero en una ocasión, no voy a decir la iglesia por respeto, él me dejó sentir a mí que no estaba conmigo. Y yo decía, pero yo me sentía angustiado. Y yo quería predicar, pero no podía. Yo quería fluir, pero no podía. Y yo quería. Y yo, pero ¿qué me está pasando? Y yo en mi mente batallando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué yo no puedo fluir? ¿Qué yo hice? Al final, en administración, yo veo el poder de Dios. Dios se manifestó. Pero durante el mensaje no. Y cuando yo llegué a la casa, yo le pregunté a Dios, ¿dónde estuve yo falto? Para que tú me dejaras. Porque yo siento cuando Él no está conmigo. Ahora mismo yo siento un calor por dentro. Yo siento que es Él. Yo siento la presencia de Él. Pero ese día me sentía yo como un cubo de hielo, frío, con la espalda fría, como que no había cobertura de Dios. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me dejaste solo? ¿Qué yo hice? Y Él me dijo que no eras tú, que era el pueblo. La iglesia no ha entendido que al que le vienen a hacer culto es a mí, no a ti. La iglesia no ha entendido todavía que al que vienen a ver a la iglesia es a mí, no a los músicos, no a los que cantan, no a los que predican, es a mí al que le vienen a hacer el culto. Hasta que la iglesia no entienda que tienen que hacerme culto es a mí. No importa quién coja el micrófono, no importa quién coja la parte, el culto es para mí. Yo le dije, pero ¿yo qué culpa tengo? Me dijo, es para que tú entiendas que el día que tú no me entregues culto a mí, vas a seguir sintiendo lo mismo. Y por eso yo todo el día, está mi esposa, yo me salía afuera en la casa, hay una mesita y yo estaba ahí y yo le decía, no me uses. Toda la tarde estoy delante de Dios, que como 2 horas me pasé diciendo, mira, no me uses, pero no me dejes solo. No me uses si tú no quieres, pero no me dejes solo. Yo quiero ser como Moisés, que si tu presencia no va adelante, no me saques. Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Yo quiero seguir sintiendo es tu presencia. Por eso, ¿verdad? No es que me asombre, pero le doy gracias a Dios de que desde que llegamos se está hablando de presencia. Se está hablando de que aunque estemos en problemas, vamos a seguir adelante. Que no importa quién nos crea, quién no nos crea. Nosotros creemos lo que Dios ha hablado sobre la casa. Por eso cuando el hermano Alexis, ¿verdad?, estaba cantando y cantó esa partecita, yo sentí como el fuego me entró desde la plantilla de los pies hasta arriba. Dije, bueno, ahora sí, ya yo siento que ya tú llegaste, ya yo siento que ya tú te metiste por dentro. Por eso cuando él decía, la gloria es de Dios. Porque yo entendí que este tesoro que nosotros tenemos está en este vaso que es tan frágil que se rompe por cualquier cosa. Pero como quiera Dios nos tuvo gracia y misericordia. Y por eso nos manda que resistamos un poquito más. Aunque yo traía otro título con ese versículo, que tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder de Dios, porque es de Él y no de nosotros. Era por gracia y misericordia.
Pero él me decía, antes de la gracia y misericordia, yo necesito que la gente resista un poquito más. Porque mi gracia y mi misericordia siempre va a estar. Yo siempre voy a estar. Lo único que necesito es que resistan. Vemos que en mucho tiempo se pidió un templo. Ahora que tenemos el templo, no hay mucha gente. Y eso me llama la atención. Y eso me llama la atención porque yo le digo, Señor, pero ¿para qué tú no diste templo? Si no hay gente. Es que todas las cosas de Dios siempre marchan al contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados. A nosotros nos gusta hacer fiestas donde haya mucha gente, donde haya mucha, ¿verdad? Muchas comidas, mucha abundancia. Y a Dios le encanta hacer fiestas, pero en el desierto. Porque cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, dijo, mira, dile a él que deje ir a mi pueblo para que me vaya a hacer fiesta en el desierto donde no hay. Ese es el lugar favorito de Dios para hacer fiesta. Ese es los momentos favoritos de Dios para hacer fiesta, cuando no hay nada. Cuando la gente menos cree, cuando menos gente hay. Pero la Biblia dice que si más de uno en su nombre está, ahí Él está. Y aquí habemos 2, 4, 6, 8, 10, habemos más de 3. Y eso que lo que dijo la hermana ahora mismo, el Señor me lo dijo en un culto en una iglesia. Usted no se preocupe por no ver la iglesia, la silla llena. Esos están ocupados por los ángeles. Los ángeles están sentados alrededor, cuidando a su pueblo. O sea que lo que Pablo estaba diciendo aquí, al final era, Silas, esto es momentáneo, aguantemos un poquito más. Silas, cantemos, porque esta leve tribulación es momentánea. Alabemos a Dios y tú vas a ver lo que pasa. Silas, estate tranquilo, que lo que viene tú lo vas a ver, que la gloria que viene tú la vas a ver. Simplemente aguanta un poquito más, simplemente resiste un poquito más. Iglesia, resistamos un poquito más, que la gloria viene, que el poder viene, pero resistamos un poquito más. ¿Por qué muchas veces no aguantamos la tribulación? ¿Por qué muchas veces no aguantamos los problemas? Porque estamos viendo el problema y estamos viendo la tribulación. No estamos viendo la gloria. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo alguna vez aquí? Pero ¿cuántos se quedaron sin comer? ¿Cuántos no han tenido carro aquí en algún momento? ¿Y cuántos no llegaron al lugar donde tenían que llegar? ¿Cuántos no se han enfermado aquí? Pero ¿cuántos todavía están aquí? O sea que la tribulación es momentánea. O sea que el problema es momentáneo. O sea que la enfermedad es momentánea. Pero la gloria que es eterna. La gloria es eterna. La gloria es eterna. Por eso Pablo no se concentraba en las tribulaciones. Por eso Pablo no se concentraba en las cárceles. Por eso Pablo no se concentraba en las dolencias del cuerpo de él. Él se concentraba en la gloria. Por eso, cuando el discípulo Esteban lo están apedreando, entre más lo apedrean, más se abría el cielo. Entre más lo lastimaban, más el cielo se abría. Por eso él pudo decir que aunque le estaban cayendo las piedras, yo puedo ver al Señor sentado a la diestra del Padre. Yo puedo ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, porque se olvidó de los problemas, se olvidó de lo que le estaban enviando, y él se concentró en el autor y consumador de vuestra fe. Por eso aquel que no pasa tribulación, aquel que no ha pasado problema, no puede hablar de esto. Por eso muchas veces tenemos que pasar esta clase de problemas para yo poder hablar. Yo no puedo hablar de alguien que está en la cárcel porque yo no he estado en la cárcel. Ahora que yo estuve en la cárcel, yo sé qué es lo que se siente estar en la cárcel. Estar en un cuarto solo,
donde muchas veces nosotros como hombres nos sentimos muy guapos, ahí el tal mal guapo llora. Ahí hasta el más barbón llora. Ahí hasta al que más se siente hombre llora. Y ahí fue donde Dios me llevó por propósito y por rebeldía. Porque a través de la rebeldía él no podía cumplir el propósito. Pues entonces dijo, yo voy a hacer que este no entienda las buenas, pero lo voy a llevar a las malas. Con Pablo y Silas fue diferente. Por hacer algo bueno, estaban ahí. A mí me paraban a cada 2, 3 meses la policía. Sí. Pero ¿sabe qué pasó en 2019? Aunque el policía se pone detrás de mí y yo no me muevo, pues yo quiero enseñar la licencia, porque de que la tengo nunca se la enseñó a un policía. Y yo me quiero dar ese, como dice el puertorriqueño, ese guía de mostrarle la licencia al policía. Pero muchas veces yo no me muevo y ellos se terminan moviendo. Desde el 2019 yo no he visto unas luces de policía detrás. ¿Sabe? Y no lo digo porque yo sea bueno, no. Es porque yo entiendo que el propósito del cual Él me habló en el 2014 se tiene que cumplir. Por eso ahora mismo, aunque las cosas estén como estén, yo no tengo miedo. ¿Sabe? Antes puede que hubiera tenido miedo, pero ahora yo no tengo miedo, porque yo sé que Él me tiene guardado en su mano. Que pueden caer 1000 y 10,000, pero la palabra dice que a mí no llegará. Simplemente por yo aguantar un poquito más. Cuando yo me concentro en ver a Dios y no las cosas que están pasando, es cuando yo veo la gloria eterna. En conclusión, Pablo lo que nos está diciendo no es que en todas las tribulaciones automáticamente van a producir gloria. Es posible que permitamos que las tribulaciones nos destruyan y que dejemos que la aflicción nos haga amargados, nos haga enojados, nos haga que no queremos saber de nadie. Y en estas están centradas cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, si miramos las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación obrará en nosotros un eterno peso de gloria. Lo que Pablo y Silas estaban pasando, ellos no se concentraron en lo que estaban pasando, ellos se concentraron en adorar a Dios, y por eso pudieron ver el eterno peso de gloria, que fue cuando vino el terremoto, se abrieron las cárceles, las cadenas fueron rotas y una familia fue salva. ¿Verdad? Los pastores no están, pero muchas veces ellos se atribulan de ver que por más que ellos quieren, la obra no avanza. Pero hay algo que me gustó lo que dijo el pastor, y no lo digo porque dijo mi nombre ni nada de eso, porque la gloria es de Dios. Que de aquí había salido un evangelista que había ido a predicar a muchos lugares, que de aquí hay un muchachito que tiene hambre de Dios, que de aquí hay jóvenes que Dios los va a usar. Pero lo que yo entendí esta noche, ¿verdad? Y no es por congraciarme con nadie, porque yo no me voy a congraciar con nadie. El Señor un día me dijo, del altar para arriba no eres de la iglesia, eres lo que yo quiero hablar, eres mi voz. Cuando tú te bajes, tú vuelves a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y cuando el hermano Alexis cantó, yo entendí lo que Dios habló cuando yo prediqué la otra vez, que la hermana se me acercó a decirme que él no dejara de cantar, porque ¿sabe cuál es una de las tribulaciones que yo tengo? Y ella no sabe, es quién va a cantar cuando ella se alivie. Sí, porque Aileen está tocando la batería, el pastor está tocando la guitarra. Yo le digo, pero ¿quién va a cantar? Las hermanas, ¿será que se van a animar a cantar? Pero cuando el hermano Alexis tomó la parte hoy, ya yo entendí que yo estoy viendo en la tribulación, y yo tengo que ver que tarde que temprano la gloria se va a derramar dentro de la casa, ¿verdad? Entonces no vamos a oír simplemente de un evangelista, vamos a oír de muchos. No simplemente vamos a oír de una adoradora, vamos a escuchar de muchas. Pero el punto es que nos concentremos los que estamos aquí. Yo le decía a los jóvenes,
De nada me sirve yo tener esto lleno de jóvenes si los que estamos en la casa no estamos preparados para recibir a los que vienen. Puede que lo que Dios está permitiendo ahora, que no venga nadie, es porque nos quiere preparar. Que nos está diciendo, miren, ustedes resistan porque ustedes van a ver mi gloria. Resistan un poquito más porque ustedes van a ver mi gloria. Yo los necesito a ustedes resistentes para lo que se viene. En conclusión, tribulaciones vamos a tener. Problemas vamos a tener. Enfermedades vamos a pasar. Pero Él siempre va a estar con nosotros. La gloria de Él. Hay una alabanza que dice que si no hubiera sido por el fuego, Jeremías dijo, por más que yo intenté no hablar de ti, por más que yo intenté alejarme de ti, por más que yo ya no quise saber nada de ti, en mis huesos había un fuego que no lo pude detener. En mí había algo que me hacía hablar de ti. Dentro de mí hay algo. Por eso muchas veces hemos querido tirar la toalla, pero Él está dentro de nosotros. Muchas veces hemos querido dejar de venir a la iglesia, pero siempre llegamos porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja tranquilos hasta que hagamos su voluntad. Hasta que no hagamos su voluntad. Hasta que no hagamos su voluntad. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo no sé por qué tribulación usted esté pasando. Hermano Alex, a ver si me ayuda ahí, por favor. A cortarlo, por favor. Yo no sé por qué tribulación usted esté pasando. Yo no sé por qué problema usted esté pasando.